como bien dijo el pastor, los chicos están en el encuentro y los jóvenes estamos aquí. Amén. Amén. Que se queden los chicos que tienen muchos menos años que nosotros para aguantar el frío, el calor, la lluvia de ayer, el viento de ayer. Pero los jóvenes estamos aquí para darle la gloria a Dios. En un día que, bueno, la tradición nos lleva a decir felices Pascuas, pero ¿quién vive? ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Y ese está acá, y ese está cuando cantamos, ven Espíritu, ya está en tu corazón. Amén. Si vos te arrepentiste, te bautizaste, hiciste lo que la palabra dice, Cristo está en tu corazón y ese poder va a ser el que te permita llevar adelante la semana, los meses y todas las circunstancias que van a seguir en tu vida, quieras o no, porque Dios es soberano, como bien decía el pastor. ¿Qué es una paradoja? Ahí los chicos están haciendo un esfuerzo enorme porque todo el equipo de multimedia está en el encuentro. Entonces lo han logrado, gracias a Ale, gracias a Rubén y gracias a todos los que cada domingo nos permiten ver desde muchos kilómetros y estar cerca de nuestra iglesia, porque realmente esta es nuestra iglesia, junto con Gaby la consideramos así, al punto que a partir de ahora vamos a compartir nuestro diezmo con esta iglesia. Nosotros lo hacíamos en otro lugar, consideramos nuestra iglesia, le pedimos autorización al pastor, como habría que hacer con todo, realmente, y vamos a compartir el diezmo acá porque nosotros consideramos que esta es nuestra iglesia. Con la doctrina que una iglesia debe tener y con el ejemplo que una iglesia debe tener. Porque ayer había 8 o 9 hermanos que en un sábado de Pascuas podrían haberse ido a la playa, podrían haberse ido a cualquier lado o inventar alguna excusa y sin embargo estaban acá, yendo a buscar alimentos, donde el Señor nos bendijo con una entrega casi récord, casi 50 cajas de alimentos para poder repartir a esas personas que quizás si no fueran por esos alimentos no tenían para compartir esa mesa de Pascuas hoy día. Así que, ¿qué es una paradoja? Una paradoja que muchas veces se confunde la palabra, una paradoja son dos verdades que aparentemente se contradicen entre sí. Bueno, yo quiero ayudarlos con los graph porque está estudiado que la palabra dicha queda muy poco en la mente del ser humano. La palabra dicha y escrita queda un poco más y la palabra realizada queda para siempre. Por eso nuestros hijos ven nuestros ejemplos más de lo que les decimos, ¿no? Y eso es lo que repiten. Por eso habría que graficar acá siempre la palabra como hace Pau, como hacen todos los domingos, porque si yo le pregunto, ¿qué predicó Pau la semana pasada? Salvo los escribas, es muy probable que nos hayamos olvidado. Pero si yo le pregunto, ¿viste el chisme que te contaron del hermano o tal? Te acordás seguro de ese chisme. De ese chisme no te olvidás seguro. De un domingo para el otro y del otro domingo y para el otro domingo. Pero, ¿qué es una paradoja? Una paradoja son dos verdades que aparentemente se contradicen entre sí. Y las dos verdades son necesarias para establecer esa verdad. En la Biblia hay un sinnúmero, pero muchísimas paradojas que son usadas justamente para que esas dos verdades que parece que se confrontan, confirman la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar, por ejemplo, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces vos podés decir, ¿cómo puede ser esto? Las dos son caras de la misma moneda, 100% hombre y 100% Dios. Que la Biblia fue escrita por hombres, que así fue, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto es una paradoja bien marcada. Que el Evangelio es ofrecido a todo el mundo. Sin embargo, no todo el mundo va a ser salvo. Va a ser salvo aquel al que va a ser aplicado a través de lo que vamos a estar viendo durante la prédica. Esta también es una paradoja. Y Pablo era muy amante de las paradojas.
el apóstol Pablo, gloria a Dios por su vida, hablaba de Job, y es otra confirmación más de la prédica, que en realidad no es una prédica, sino es un estudio bíblico, y tengo que dar honestidad de esto, absoluta ante el poder de Dios. Esto es la transcripción, que voy a tratar de que sea lo más fiel posible, de un estudio bíblico del libro de Filipenses, del pastor de Stephen David, que tiene un ministerio que yo he recomendado cada vez que me tocó y me dio la gracia el Señor de predicar en este lugar, Sabiduría para el Corazón. Gaby sabe que lo sigo, que hago los estudios a partir de este hombre que es estricto en el estudio de la palabra, y algo que a mí me llama la atención y me gusta mucho, que es ir al original, como fue escrito el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque Pablo, cuando escribía una palabra, tenía un significado que era aplicado a ese contexto, a esa sociedad, y tenía una traducción exacta. Todos los iban a entender, todos los filipenses iban a entender de qué se trataba Pablo. Al traducirlo, primero al latín y después a lo distinto, a la King George y todo, al inglés británico, van perdiendo ese significado y ya no está tan fiel al original que Pablo le quiso dar. Al ir a la versión original, que no sé si ustedes saben que la NBI es la única versión que está traducida por todas las iglesias protestantes que se pusieron de acuerdo para traducir del original al español la palabra de Dios, que fue escrita en arameo, en hebreo y en griego. En este caso, Pablo les va a escribir una carta a su iglesia más amada, que es la iglesia de Filipos, que es una iglesia que de movida ya barre con un montón de estándares de la época. Pablo tenía la costumbre y la orden, por su pasado judío y practicante y doctor de la ley, que cuando llegaban a un pueblo nuevo, si había 10 judíos piadosos, ahí tendría que haber una sinagoga fundada. Pero cuando Pablo llega a Filipos, no había una sinagoga. Había judíos. No sé si no eran piadosos, yo no lo puedo decir, la Biblia no lo dice. Pero nos da a entender que no lo eran. ¿Por qué? Porque no había una sinagoga fundada. Entonces, primera ruptura del esquema. Yo hago así siempre las cosas, tengo que seguir haciéndolas así porque así me fue bien. Pablo no le importa que no haya una sinagoga, iba al río, que era donde había gente reunida, y se pone a predicar la palabra. Y de esa prédica nace la primera iglesia de Europa, que fue la iglesia de Filipos. Y la primera miembro de la iglesia de Filipos fue Lidia, la vendedora de púrpura, o sea, una mujer. Para estos que todavía creen que la iglesia es cosa de hombres, déjame decirte, hombre de Dios, deja ese machismo de lado, porque si no fuera por las mujeres, nosotros no estaríamos acá. Porque las mujeres sostenían la bendita obra de Cristo con sus ofrendas, con sus diezmos, con su apoyo, y los discípulos hacían lo que Jesús les mandaba. Pero había toda una corte de mujeres que trabajaban sin bregar. No había una sola vez que esas mujeres no estuvieran mencionadas en la palabra de Dios. No solamente las amigas de Cristo como María, como Marta, como Magdalena, sino que las primeras judías convertidas también en Corintios, las primeras griegas, dicen que eran de la corte, que tenían dinero, y así también aportaban al ministerio. Entonces, ¿por qué ama tanto Pablo a esta iglesia? Porque la funda con esta mujer, con la pitonisa, la que estaba adivinando. En esos momentos iba detrás de Pablo y adivinaba porque tenía un espíritu inmundo, y Pablo le dice: vete de ese espíritu, suelta a esa mujer. La suelta el espíritu y se empieza a seguir a Pablo y a Lidia y a toda la familia de Lidia, que se fue bautizada esa misma noche cuando aceptó al Señor. Ya tenía Pablo, la familia de Lidia y a esta mujer que había estado adivinando el futuro, cosa que Dios prohíbe expresamente en su palabra. Como bien también me dio el pie José para decir esto, hay que tener cuidado, hasta con leer el horóscopo,
creemos que es una cosa menor. Cuidado, hermanos, cuidado con eso, porque realmente no son cosas, o las constelaciones, que está de moda ahora, ¿no? Las constelaciones pasadas. Cuidado, hermanos, porque el enemigo no va a venir vestido de rojo y con el tridente. Y te va a cambiar el nombre de bruja por psicóloga positiva y todas esas cosas que hoy en brega están en esta sociedad. Y Pablo nos va a hablar, como les habló a los filipenses, nos va a hablar a nosotros. Entonces volvemos al origen de la iglesia. Era una iglesia que se fundó con Lidia, con su familia, con esta mujer que adivinaba, y la mujer, al dejar de tener esos poderes, dejó de ser una fuente de ingresos para los filipenses. Los filipenses acusan a Pablo, le dicen, miren, con sus costumbres judías, que no son de aquí, nos viene a perturbar. Entonces a Pablo ordenan meterlo preso, previamente lo laceran con latigazos y lo mandan al fondo de la cárcel, que era el peor lugar, no es que tenían piedad por él y lo pusieron en el oscuro. Y ahí se produce el tercer milagro de esta iglesia bendita de Filipos, que ya era un lugar bravo, y ahora lo vamos a mencionar rápidamente, cuando Pablo y Silas están encadenados y después de estar con látigos en su espalda, como hacía Job, se postraron y adoraron, y Dios mandó un terremoto para que se abriesen sus cadenas. El tercer convertido es el carcelero, él y toda su familia. Por eso Pablo tenía ese amor tan grande por esa iglesia. ¿Cuándo escribe Pablo la carta a los filipenses? Estando en prisión nuevamente, esta vez en Roma, y acusado injustamente, porque los romanos judíos, miembros de la iglesia, decían, ¿cómo habrá pecado Pablo para que le pasen todas las cosas que le pasaron? Algo parecido a lo que dijo recién José, por eso esto confirma y le doy gracias a Dios, que uno tiene la paz de que la palabra que trae esté en línea con lo que Dios tenía, ¿no? Porque si no venimos a decir de nosotros, si no somos nosotros, si no es Cristo en mí. Amén. ¿Cuántas veces nos pasan cosas en la vida? Te operan de la rodilla, te golpeaste un ojo y tenés una visión con problemas, o tenés una operación, o tenés no sé cuánto estén en tu corazón, y este hermano andará en pecado que tiene. ¿Cuántas barbaridades podemos decir que no están confirmadas cuando no estudiamos la palabra de Dios? ¿Se puede decir que Pablo andaba en pecado? Mamita, por favor. Hombre que una vez que se tuvo el encuentro con Cristo, transformó su vida para siempre y murió de la peor manera sin haber renunciado a lo que él creía. Entonces, en Filipos, Pablo es liberado de las cadenas con el terremoto. Y 10 años después, en Roma, Pablo no es liberado de las cadenas. Seguía encadenado, en ese caso en una casa, donde escribía las cartas, y donde tenía que pagar por el carcelero, porque esas eran las costumbres romanas. ¿Quién ayudaba a Pablo? Enviando dinero, la iglesia de Filipos, entre otras. Entonces él les habla y les va a mandar una carta que para nosotros que somos jóvenes, alguno puede haberlo hecho alguna vez. Yo creo que lo hice. Y no me traten de cursi, por favor. Pero los jóvenes que no están en esta iglesia hoy porque están en un encuentro seguramente se hubiesen reído de este ejemplo. ¿Se acuerdan cuando se escribían cartas a mano? Bueno, se escribían cartas a mano, lo que no lo recuerdan. Agarrábamos un papel y escribíamos con letra buena, mala. Y cuando era de amor, nos gustaba perfumarla. Para que el que recibía, que recibía, ahí hay gente que lo hizo, mirá, no fui yo el solo. Para cuando la persona que recibía esa carta de amor, ya cuando la recibía, sabía que traía un mensaje del amoroso, de su amor. Bueno, Pablo hace eso. Pablo no lo hace a la carta de Filipos desde la autoridad del que fundó la iglesia. Pablo va a mandar una carta perfumada de amor. Pablo va a decir, yo sé lo que están viviendo ustedes. Yo sé que ustedes están contaminando. ¿Y por qué? Porque Filipos era una colonia ya romana instalada. Se estaban mezclando los griegos con los romanos.
porque los soldados romanos cuando se jubilaban iban a Filipos, porque era una ciudad apacible, una ciudad que no tenía impuestos, porque Octavio, el primer emperador, por cariño por esa iglesia y por ese pueblo que los apoyó en la persecución al asesino de Julio César, que lo mataron ahí en Filipos, lo apresaron y lo mataron ahí, les perdonó todos los impuestos. Imagínense que ustedes le perdonen los 30 puntos, no sé cuántos puntos son acá en España, de ITF, de ese impuesto que te sorprende cuando vas a cobrar y decís, pero cobré menos. Y era para bancar tantas cosas que se bancan diariamente en el gobierno. Bueno, Pablo manda esa carta desde una cárcel. Desde la cárcel les dice, gozaos siempre, regocijaos siempre. Y vos decís, pero ¿cómo puede una persona? Ese es el ejemplo y ese es el amor con el que Pablo nos va a hablar hoy. Entonces, Pablo lo hace desde otra paradoja y va a utilizar en un solo versículo, en 2 versículos, le va a alertar a los filipenses que esa sociedad que estaba pervertida por costumbres romanas, y una de las costumbres, miren ustedes qué hábil que es el enemigo, cómo miente, porque todo lo copia y mal, porque nuestra palabra meditar, hacen la yoga y hacen el om, eso no es meditar, meditar es la palabra de Dios, es estudiarla, profundizarla en el original, buscar esas palabras que, ahora entiendo por qué energeo quiere decir energía, y de ahí viene, y ahí vas entendiendo un montón de lo que se quiso decir y lo que te quiere decir la palabra hoy. Pablo les escribe esta carta con amor, perfumada, imagínenlo eso, para que los filipenses no pierdan la identidad, para que los filipenses no se mezclen, no con matrimonio, porque nosotros no teníamos problema, no éramos como los judíos que tenían que seguir puros con su raza. No tienen problema, pero no pierdas tu identidad de santo, porque él arranca la carta en el primer versículo y le dice a todos los santos de Filipos. Y después agrega, ya los obispos, o sea, ¿cómo? Entonces, no son solamente las autoridades de la iglesia los santos, no, somos todos santos una vez que aceptamos a Jesús, que nos bautizamos y seguimos sus ejemplos y los ponemos en práctica. Pero ese proceso de santificación, porque uno de un día al otro ya no es santo, sino que hay un proceso de santificación, puede ser perturbado por tendencias de la vieja criatura. ¿Voy hasta acá? ¿Me siguen? Les di un poquito de historia para entender dónde estamos. Estamos en un contexto de una sociedad ultra perversa, donde le decían al emperador, tenían la obligación de decirle los filipenses, Kyrios Sater, que quería decir Señor y Salvador, al emperador de Roma. Y Pablo le dice, ustedes tienen un solo Kyrios y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo que tenemos hoy y que vive por siempre. Amén. ¿Cómo hace Pablo esto? Desde otra paradoja. Y es una de las más debatidas de la Iglesia, desde su inicio. ¿La gracia o la obra? No. ¿Es por gracia o es por obra? De hecho, hay una gran división en la Iglesia por eso. Mejor dicho, la Iglesia nuestra no tiene ninguna división, se dividieron ellos. Porque, como dice Juan Carlos Ortiz, no sé cuántas denominaciones tenemos los evangélicos, pero todas tenemos 3 o 4 doctrinas que son inamovibles. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la salvación es por fe, solo palabra, solo Cristo. Después son cosas menores, que los 1000 años, que cuando vienen los 1000 años y que si somos arrebatados antes, si somos arrebatados después. Yo realmente no creo que, si yo estoy, gloria a Dios, pero y si no estoy, me voy a preocupar, sí lo voy a estudiar, tengo que saber que va a existir, pero no pelearme por un hermano porque crea eso. Ahora, si me dice que Cristo no es trino, o que no hay una trina, no, entonces ya no estamos hablando de otra historia, ya es una secta y no es la palabra de Dios. Y lo hace de una doctrina, de una paradoja. La paradoja es que poniendo su mirada en Cristo, porque esto es lo bueno que Pablo va a hacer, nos va a decir cómo hacerlo, porque una cosa es
describir los errores y otra cosa, bueno, esta es tu serie como le gusta escuchar a José, macanas. En Argentina macanas son metidas de patas, son errores. Estas son todas las macanas que vos hacés. Esto es lo que vos tenés un problema con la iglesia de Filipos porque se te está yendo la mano, está entrando el orgullo. Bueno, pero te voy a dar la solución a través de la palabra, les dice Pablo. Y también nos va a decir a nosotros ahora, porque estamos en una sociedad que debe ser de los más perversos de la historia. Quizás nosotros no le digamos Kyrios a un emperador, pero ojo porque le podemos estar diciendo Kyrios a Netflix, al trabajo, les podemos estar diciendo Kyrios a un cantante, a un influencer, que están de moda los influencers. Le podemos estar diciendo Kyrios a tantas cosas que se convierten en señores de nuestra vida. Y tengamos cuidado, porque esta carta también nos va a llamar, a mí, en primer lugar, me llamó a tener en cuenta que esas tendencias pueden llegar a ser mortales. La paradoja es mencionar el momento, el reconocer los desafíos que enfrentamos al crecer en Cristo, pero si es Cristo en nosotros o somos nosotros los que debemos hacer la obra para que podamos llegar a la santificación, para el crecimiento como creyente. El crecimiento de un creyente requiere su diligente esfuerzo, pero este esfuerzo es posibilitado por el poder de Dios. No puede haber uno sin el otro. Otra vez, dos verdades que son las dos caras de una misma moneda, y esa misma moneda tiene el valor de la verdad. Vamos rápido, ¿sí? Bueno, no tanto. ¿Cuáles son las tendencias? Pablo señala 4 tendencias a partir de Filipenses 2:12 y 2:13. Desde esta plataforma, Pablo va a arrancar. Si sigue, Rubén, ya podemos poner la primera tendencia. Pablo dice, yo sé desde el amor cómo son ustedes, pero también sé que en la vieja naturaleza tenemos tendencias, todos. Porque también Pablo reconoce en uno de sus libros cómo de librarme de este cuerpo de muerte. Lo que yo no quiero hacer, eso hago. Entonces Pablo también se reconoce con humildad como un pecador. Nuestra primera tendencia, reconoce Pablo, es la tendencia de descarriarnos. El que alguna vez tuvo la tendencia de descarriarnos, diga amén. Amén. Por tanto, amados míos, dice Pablo en Filipenses 2:12, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia, y acá es la primera parte y para la primera tendencia. ¿Vieron los chicos, nuestros hijos, que cuando están con nosotros, bueno, a veces se portan bien, y cuando uno va a la casa de los abuelos, a la casa de los tíos o a la casa de un vecino, se portará mejor, uno está preocupado de cómo se va a portar, porque no estamos ahí para estar mirándolo, para estar... Muchas veces se portan mejor cuando están en la casa de los vecinos que con nosotros, ¿no es así? Pero Pablo, desde este amor, desde conocerlo como padre de la iglesia, dice, yo sé que ustedes tienen esta tendencia. Y yo quiero que ustedes entiendan que dentro de ustedes está el Señor y Salvador, está el Kyrios. Esa presencia es la que ustedes tienen que escuchar, que lo va a hacer desde una voz íntima, en su intimidad con Cristo, porque él en el capítulo 1 viene hablando de todo lo que es la humildad de Cristo. Después le habló en su casa, desde el 1 hasta el 12, habla de todas las bondades de Cristo, de poner su mirada en Cristo. Entonces, ese Cristo al que nosotros tenemos que mirar, ese Cristo que ahora vive en mí y ya soy una nueva criatura, ese Cristo es el que yo tengo al que ser obediente cuando Él no nos ve. ¿Por qué? Porque la presencia de la autoridad nos ayuda a mantenernos en línea o nos recuerda cuando no hemos estado cumpliendo lo que teníamos que hacer. Vamos, los que manejamos sabemos que vamos en la ruta y a veces si la máxima dice 110 y tenemos el pie un poquito pesado, lo pasamos a 130. Vemos un auto de la policía y enseguida aflojamos. ¿No es así? Es la presencia de la autoridad. Y capaz que no estaban con el láser de sacar la multa, pero enseguida aflojamos por las dudas. Bueno,
esa presencia que vos tenés de del Espíritu Santo de Dios en vos, amén, porque si aceptaste a Cristo de todo corazón y te arrepentiste de todo corazón y fuiste bautizado, déjame decirte, Cristo resucitó de vuelta ese día y para siempre en tu corazón. Esa presencia es la que te tiene que llevar a decir, tengo esta tendencia, tengo la tendencia al chusmerío, tengo la tendencia a mentir, tengo la tendencia a envidiar, tengo la tendencia a criticar, tan de boga hoy porque las redes es crítica, es comparar, tengo la tendencia a no arrancar raíz de amargura, entonces caigo en la autocomiseración, pobre de mí, mirá lo que me pasó, mirá lo que le pasó a Job, mirá lo que le pasó a Pablo. Y mirá cómo enseguida se te va a decir, todavía falta, espero que nunca, pero mirá todo lo que le pasaron a los ejemplos que nos precedieron para poder aplicarlo hoy. Entonces, ¿cómo evidenciamos el crecimiento espiritual? Evidenciamos crecimiento espiritual por cómo nos comportamos cuando nadie nos está viendo. Una creciente reputación está basada en cómo actuamos cuando los demás nos están observando. Entonces ustedes pueden decir, este hermano ya predicó lo que me vieron alguna vez, ya lo vi predicar 3 o 4 veces. Mirá, la reputación va, ojalá Dios quiera que piensen eso, va, estudió mal la palabra, tiró 3 o 4 palabras en griego, quiere decir que estudió, pero la verdad de eso está en que cuando uno crece en santificación es como actuamos cuando nadie nos está mirando. Esta es la presión de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces vos podés cantar aleluya y amén y dar vuelta y con las panderetas, como le gusta mucho a las iglesias de Argentina, poner gente, gloria a Dios por ello. Pero cuando nadie te está mirando, esa presencia del Espíritu Santo, esa es la que te va a poner y hacer poner las barbas en remojo. Porque vos sabés que tendés la tendencia a descarriarte. La presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo es vital para que podamos madurar en nuestra santificación, ya que la presión amorosa que ejerce la autoridad de Dios dentro de nosotros nos dice que Él te está mirando. Y eso es bueno. Es bueno que nos esté mirando, porque tenemos la tendencia de descarriarnos. La segunda tendencia es a detenernos. Grande, Rubén, bien. Ale no te tenía fe, ¿viste? El libro de Génesis es el libro más leído de la Biblia. Arrancamos el año, este año leo la Biblia. ¿O no? Empezamos por Génesis, ya lo último se complica y cuando llegamos a números voy a ver lo que dice el pastor y voy a escuchar los domingos la palabra de Dios. El libro de Génesis es el libro más leído. ¿Por qué? Tenemos la tendencia a detenernos. ¿Cuántos cursos hemos iniciado en nuestras vidas? Y he pagado por alguno de ellos. Y lo he dejado por la mitad. ¿Por qué? Porque ahí no era lo mío y porque era muy difícil aprenderlo. Tenemos la tendencia a detenernos. Y Pablo, acá esto es clave, porque esto puede ser tergiversado por creencias que dicen que hay que obrar para obtener la salvación. Acá Pablo no está escribiendo a incrédulos, les está escribiendo una carta con amor, perfumada, desde la autoridad del amor, a judíos y griegos ya convertidos. Es un pueblo cristiano, es una iglesia cristiana. Entonces Pablo les va a decir, ocúpense en vuestra salvación. Vienen bien. Ocupaos, para la versión anterior de Reina Valera, en vuestra salvación. No les está diciendo, ocúpense de vuestra salvación. ¿Entienden la diferencia? ¿O me explico en la diferencia? O trabajar para su salvación. Pablo, o por vuestra salvación. Sino que les dice, ocupaos en vuestra salvación. Les dice, y nos dicen, viva su salvación. Usted ya la tiene. Ocúpense en demostrarla en el trabajo, demostrarla en la iglesia, demostrarla en el ministerio, demostrarla en las escuelas, demostrarla en la calle o en un café, cuando te vienen a servir un café, hablarle de Cristo. Tienen el mejor ejemplo en el pastor, bendito pastor que tienen al frente de esta congregación.
No hay una vez que no me haga poner colorado, porque él le habla de Cristo a los musulmanes, a los judíos, a los sefaradíes, y uno tiene que estar ahí acompañándolo. Esa es nuestra misión. Eso es lo que Pablo les dice. Ocupaos. Y mirá, ¿por qué? Porque el verbo ocupaos no es la imagen que tenemos hoy del ocupado, de estar haciendo cosas afanadas, estar con afán por hacer las cosas. Ocupaos en el original griego significaba literalmente trabajar hasta el final, terminar la meta. Por eso les digo que vamos a la palabra de Dios, vamos a ver qué quiso decir Pablo cuando escribía, hermanos, ocupaos porque ustedes están largando por la mitad el ministerio hermoso que tienen. Ocupaos en practicar esa salvación, no en búsqueda de la salvación. La salvación ya se la dio el Señor. Es gratuita. Te la regaló por gracia, pero vos tenés una obra enorme en seguir los mandamientos de ese Cristo que dio y que es tu Kyrios y Salvador. Crecer como cristiano va a requerir trabajo diario, hermano. En Argentina decimos pico y pala todos los días, pico y pala todos los días. Hay que ejercitarla la salvación, dependemos de ello. No vamos a perder la salvación, pero si nosotros no ejercitamos la salvación demostrando los frutos del Espíritu Santo, nos vamos a perder un montón de bendiciones que Dios quiere a través de ello. Y la mayor bendición es el poder del Espíritu Santo para poder derrotar no solamente las circunstancias, sino lo que acarrea una circunstancia, una tentación. Si no tenemos ese poder, no vamos a poder hacerlo. Con nuestra propia fuerza, como dos caras de una misma moneda, sin el poder de Dios que obre en nosotros, no vamos a poder ponerlo en práctica. Entonces queda claro, ocupaos es trabajar hasta el final, no se detengan. El hombre tiene esa tendencia a detenerse. Y cuando ya avanzamos, aprendimos un par de palabras en griego, ya nos creemos que somos doctores en la ley, por eso yo tuve que mencionar el que hizo todo el estudio previo para que no me la crea, no caer en esta tendencia. Tenemos la tercera tendencia, la de jactarnos. Y esta es brava, esta es brava. ¿Por qué eso? Pablo, ¿por qué? Porque ya estaba metiéndose en la iglesia de Filipo. Yo fundé esta iglesia, me pego a las costumbres romanas, le digo Salvador a cualquiera, total, quedo bien con el emperador. Yo sé que está Cristo en mí, pero Cristo me perdona, Cristo me salva. Pero estaban dejando de trabajar en vuestra salvación. Trabajar en lo que ya tenían adentro y demostrarlo. Cuando dice ocupado de vuestra salvación, agrega Pablo, con temor y temblor. Pero lo agrega en los originales griegos que son phobos y tromos, que significan, de ahí viene fobia y temor, es temor. Y vamos a Isaías 66, 2. Ahí en Isaías 66, 2, rápidamente, vamos a ver por qué Pablo usa ese Antiguo Testamento justamente para confirmar lo que recién decía nuestro pastor en la introducción, que el temor no es el temor que nos inculcaron a los que venimos de la Iglesia Católica, de que íbamos a perder un ojo porque pecábamos, o porque estábamos enfermos porque habíamos pecado en la semana. Ese temor no es el temor de Dios. El temor de Dios lo dice el mismo Jehová, dice cuál es el temor que debemos tener. Mi mano, 66.2, ¿lo tienen? Uy, estamos todos dormidos, qué mal vengo hoy. Bien, ¿están todos, lo tienen? Ah, bueno, ahí estoy bien, no estoy mal. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, o sea, ¿quién hizo todas las cosas? ¿De quién es la gloria? De Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tiembla con un temor reverencial. Tiembla, a ver cómo se lo puedo explicar. Miren, a mí me encanta esta analogía. No sé hacer absolutamente nada en casa, nada. Hay una cosa que sí sé hacer, y a medias, que es cambiar las lamparitas. Nadie dice amén, así que veo que hay
Gente acá como Wilber, que son genios en todo lo que hacen, hasta espejo de autos arregla. Maestro de los maestros. Fuera de serie, es un maestro. Yo cuando voy a cambiar una lamparita, hay veces que me la estoy creyendo y se me rompe la base. ¿No le pasó? Y me quedo con los vidrios y la base queda ahí. Entonces, al intentar y no llamar a Gaby para cortar la luz, no, porque me la sé, me jacto, quiero meter para agarrar la base y me ha pegado cada patada, 220. Entonces, a ver si entendemos. Yo sé que la electricidad está ahí, que corre por esos cables. Yo sé que tiene un poder para matarme. Y yo no le tengo miedo a la electricidad porque es un beneficio para mí. Me da el poder de derrotar la luz para no llevarme algo puesto cuando me levanto por la cama. Me da posibilidad de tener la luz para poder leer la palabra de Dios, para ver una alabanza o para, ¿por qué no?, ver una buena final Boca River y con Boca saliendo campeón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Boca es el mejor equipo del mundo desde la Argentina, por eso porque algunos no lo conocen. Pero más allá de eso, esa electricidad, a mí yo la respeto. Yo sé el poder que tiene. Ese es el respeto reverencial que deberíamos tener hacia el Señor. Sabemos que está ahí. Hay veces que parece que no me mira, total, me puedo mandar alguna macana, como recién le decía, pero está ahí. ¿Hay alguno de acá que se le ocurre poner los 2 dedos en el enchufe para recibir el poder de la electricidad? No, entonces cuidado con meter y tentar al Señor. Cuidado con jactarnos de algo que el Señor dio para servir a los demás, usarlo para propio derecho. Cuidado, hermano, es meter los 2 dedos en el enchufe. Dios es soberano. Dios te puede borrar de un plumazo. No es un temor a que mañana me puedo morir y hoy quiero hacer las cosas bien. Vamos creciendo en santificación, pero con ese respeto divino de saber que viene de Él, por Él y para Él, todo lo que estamos pudiendo hacer. Y si alguno sabe más que cambiar una lámpara, después me hace algún curso para que mi señora no me critique más. Por favor, se lo pido. No sabes hacer nada en casa. Siempre tenemos que pagar a todos. Nadie se jacta en la presencia de la gloria de Dios. Nadie, hermano, nadie. A nadie se le puede ocurrir llegar a una iglesia y decir, yo tengo el ministerio. ¿Qué tenés qué? Porque yo tengo el ministerio de las naciones, yo tengo el ministerio de la alabanza, yo tengo... Hermano, tranquilo, sentate, Dios te va a levantar en su momento. Si es así y lo tenés, Dios te va a levantar. Serví humildemente. Si te mandan a lavar el baño, anda a lavar el baño. No, yo estoy para grandes cosas. Todos queremos hacer una gran cosa para el Señor. Y la iglesia, desde esa época que no existía el WhatsApp, no existían los mensajes de texto, no existía nada de eso, la iglesia llegó desde 12 humildes personas y todo ese séquito de mujeres fieles a transformar todo el mundo. ¿Quién lo hizo? La electricidad, el poder de Dios en ellos. Y no se jactaban, morían humildemente aceptando las muertes más tremendas que un ser humano podía soportar. Y jamás negaron la voz de Cristo. Eso es otra evidencia de su resurrección. Entonces, cuando tenemos la tendencia de descarriarnos, la primera, en resumen, la de detenernos, la de jactarnos, viene una cuarta tendencia que Pablo les menciona a los hermanos, le dice, cuidado acá, que es la tendencia a robarnos el crédito. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de hacer ídolos de nuestros propios logros. Y acá Pablo nos quiere recordar que toda la gloria y toda la honra es para Dios. Veamos en el versículo 13 y miren cómo lo hace. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El orgullo que se estaba metiendo en la iglesia de Filipos y en todas las iglesias cristianas que uno puede ver en cualquier prédica que se nos llegan todos los días por Instagram, uno ve la tendencia, mirá qué lindo que logré esto, tantas iglesias llenas. ¿Y cuántas llegaron al cielo de esas personas? Porque nosotros no estamos mandados a llenar iglesia, gloria a Dios, así es. Estamos mandados a llevar almas al cielo, no a llenar una iglesia para ocupar asientos.
Entonces, cuando llega el orgullo a la iglesia de Filipos, Pablo les dice eso. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El orgullo no es ni más ni menos que robarle el crédito a Dios. ¿Y cómo dice Pablo que no lo hagan? Mostrando el ejemplo de la humildad de Cristo. Debemos trabajar de forma externa, pero lo que mostramos de la forma externa que trabajamos es el resultado de la obra interna de Dios. Creo que estaba el chat así, si no, no importa. Se los repito, igual el domingo que viene no se lo van a acordar. Y se van a acordar del chisme que después les digo cuando termina el culto. Debemos trabajar de forma externa, pero lo que mostramos de forma externa es el resultado de la obra interna de Dios. Otra vez, una paradoja. Dos caras de una misma moneda, las dos del mismo valor. Debemos ser humildes y recordar que solo Dios merece el crédito. Porque en definitiva es Él, es Cristo en mí, el que está haciendo la obra en nosotros. Y eso sí que es un milagro. Y si miramos para atrás y vemos de dónde nos rescató el Señor, si realmente sos sincero, hermano o hermana, con tu pasado, no recordando con culpa ese pasado, sino en gratitud de dónde te rescató el Señor, no te podés jactar absolutamente de nada. No podés querer robarle la gloria a nadie, porque Dios realmente hizo de nosotros una vasija de oro, de un barro que era para pisarlo así y que ni para tierra servía. Cualquier cosa buena que he deseado, cualquier cosa buena que he hecho, cualquier cosa buena que he pensado o logrado hacer, fue Él el que lo hizo a través de mí. Si tenemos este pensamiento, nunca nos vamos a descarriar hacia querer robar el crédito a Dios, porque sería meter los dedos en el enchufe. Para este versículo en especial, Pablo usó el término producir. Pero ¿cómo lo escribió Pablo? Pablo no escribió producir, escribió energeo, que de ahí viene la palabra en español energía. Entonces, ahí se lee mucho mejor qué les quiso decir Pablo. Dios es el que te da la energía para ir a producir los frutos que están en vos. Pablo usa el término para mostrar que Dios nos energiza y nos capacita para hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nuestro trabajo es capacitado por su trabajo, parece un trabalengua, pero no lo es. Cuando nuestro trabajo es capacitado por su trabajo, por su energeo, por su energía, nuestro trabajo se convierte en una expresión de su trabajo. Ahí pasa a ser lo que Dios quería que sea, y no mi trabajo, mi ego y mi altar propio. Cuando mi trabajo es capacitado por su trabajo, yo verdaderamente hice lo que el trabajo de Dios quería. ¿Por qué necesitamos el energeo dentro nuestro, la energía de Dios dentro nuestro? Porque Dios no te va a hacerle la Biblia, y mucho menos estudiarla. Dios no te va a empujar de la cama para que vengas los domingos a la iglesia. Dios no te va a hacer levantar la mano o mandar un WhatsApp para ofrecerte en un ministerio o para anotarte para ir a buscar alimentos o para limpiar el baño. Ni sacarte, mucho menos Dios no te va a sacar jamás la mano del bolsillo para que ofrendes o tocar tu corazón para que diezmes. Porque su trabajo en nosotros, el trabajo de la salvación tan grande que hizo, no elimina nuestra responsabilidad de trabajar para Él. El trabajo de la salvación, el trabajo del regalo de que no te mueras en el infierno eternamente, porque existe, y eso es otra de las grandes mentiras que esta sociedad y desde el principio han querido negar, el infierno existe y Cristo lo venció. Amén. Como lo venció, y tenemos ese Espíritu Santo en nosotros, ante ese altar que vamos a estar ante su presencia, cuando nosotros vayamos y esté la mesa preparada y tengamos un cartelito que diga, Arielito, acá estás, amén, porque lo sé, no por mí, sino por el que obró en mí, pero no elimina mi responsabilidad, ese regalo, a trabajar para Dios y a demostrar esos frutos para Dios y a demostrarle a la iglesia
que yo estoy cambiando por la energía de Cristo en mí. ¿Quedó claro? Ya estamos. Cuando trabajamos para Él es a través de su poder que nos da la energía para hacer lo correcto. Esa vocecita que dice, esto no. No, pero todo el mundo lo hace. Esto no. Pero mira esta novela, tiene un par de besos, pero después la escena de sexo miro para otro. Esto no. Pero pago 20 euros de Netflix. Esto no. Estábamos tomando un café con Gaby y había un chico de nuestro continente, de Sudamérica, atrás mío. Y yo no sabía que eran tragamonedas. Y estábamos tomando un café horrible, porque acá hay buenos cafés, Aroma, mamita, este era el peor café de Manresa. Me lo sirvió un chino, pero no porque sea chino. Porque ¿qué pueden saber los chinos de café? Pueden saber de fideo, no de café. Con todo lo café que hay en España, yo voy a tomar café a Griffith. Ahí una cosa. Ni mi abuela hacía café tan malo. La gloria de Dios está ahí. Y escucho clink, 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 clink. Así, literal. Un clink cada 5 segundos. Le digo, Gaby, ¿qué es una tragamoneda? Sí. Había puesto 5 euros, ¿no, mi amor? Clink, clink, clink. Silencio. Ahí pone uno de 20. Y siguió. Clink, clink, clink. Entonces, ¿cuántas tentaciones tenemos? ¿Cuántas veces decimos no me alcanza el dinero y no está bien usado? Nos separamos primero para Dios y el resto para lo nuestro. ¿Cuántas veces decimos no tenemos tiempo y lo que no hicimos fue ordenar nuestras prioridades? ¿Cuánto decimos no tengo tiempo de servir al Señor? Mira todo lo que hago. Estoy ocupado, como dijo Pablo. No, Pablo no dijo ocupado en ese ocupado. Pablo te dijo terminar hasta el final, en el ocupado que él dijo. ¿Cuántos decimos que me dan poco en la iglesia? Yo fui a la iglesia y yo tengo el ministerio de llamar a las naciones. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿O nos molestó cuando nos pusieron a lavar el baño o a barrer? Y para esto les quiero contar una historia verídica. Con esto estamos terminando. Una iglesia de América, había una niña llamada Sara, y en la escuelita dominical, la esposa del doctor David, que se congregaba en esa iglesia, era la maestra dominical. Y un día Sara, una chiquita con muchas inquietudes, le dice, ¿qué puedo hacer? Estaban tratando de él servir al Señor. Dice, ¿qué puedo hacer yo por servir al Señor? Yo no sé hacer nada. Entonces la maestra dice, mira, ahí hay un florero vacío. ¿Qué tal si te encargas a traer una flor todos los domingos? Así se embellece este lindo lugar que está con el florero vacío. Y Sara le dice, pero eso es poco. Dice, mira, nosotros el reino de Dios es hacer muchas cosas, que sean poquitas. Hagamos muchas cosas, aunque sean poquitas, y el reino se va a construir. Si esperamos hacer la cosa grande, el reino no se va a construir nunca, porque esa cosa grande tenemos que ir construyéndola peldaño a peldaño. Sara fue obediente, el otro domingo trajo la florcita, y ya trajo, me imagino, no lo sé, cómo es la flor que me gusta a mí, el jazmín. Acá se llama gardenia, que cuando viene esta época, está por salir ahora, te perfuma todo el ambiente. Fue trayendo todos los domingos. Sara enferma, y como David era el marido de la maestra dominical, era el médico, tuvo la obligación de recibirla en la clínica, la recibió, vio los análisis y Sara tenía una enfermedad terminal. Entonces él fue a la casa a decirle a los padres que Sara no tenía mucho tiempo de vida. Empezó a faltar a la congregación y el florero estaba vacío. Nadie llevaba la flor porque era de Sara esa misión. A Sara se la dieron. Un día estaba predicando el pastor, perdonen, esta tapita que tienen acá en la España, que está perfecto porque no se pierde.
Está el pastor predicando y de repente mira a la puerta con cara de sorprendido. Toda la congregación mira hacia allá. Estaban los dos padres de Sara trayendo a Sara, que caminando lleva la flor hasta el florerito. Y aparte deja un papel. Eso fue el domingo. El jueves Sara partió con el Señor. Van a los oficios religiosos, el pastor con las palabras, despidiendo el cuerpo de Sara, consolando a la familia. Y cuando termina, se están yendo todos, el pastor le da el papel a David, que era el médico que había atendido a Sara. Dice, esto te lo tenés que guardar vos. ¿Saben qué decía el papel, escrito de puño y letra de Sara? Gracias a Dios por haber tenido el honor de llevar la flor. Fue lo más honorable que hice en mi vida. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Entonces nunca te creas que estás llamado para grandes cosas si no estás capacitado para ser obediente a la voz de Dios que te dice, esta iglesia me necesita, este pueblo me necesita, Manresa me necesita, España me necesita, mi familia me necesita. Y fundamentalmente, yo me necesito, porque tengo tendencia a desprenderse. Mi viejo yo quiere prevalecer y yo quiero que Cristo en mí prevalezca. Yo quiero que ese Cristo que dio la vida por mí me siga guiando a través de su Espíritu Santo para no caer en las tentaciones o en las tendencias que Pablo le dijo al pueblo de Filipo. No caigan, ustedes son mi iglesia amada. Yo de ahí fui liberado con un milagro. Hay milagros más poderosos para ustedes. Y nos dice hoy a nosotros, hay milagros más poderosos para la iglesia de Manresa. Hay milagros más poderosos si creemos en el poder de Dios que obra en nosotros. Pero tenemos que mostrar ese obrar a través del crecer en santificación. Porque eso es crecer en santificación. La energía de Dios para que podamos mostrar los frutos externos. Tenemos la tendencia de descarriarnos, así que mantengámonos alerta. Tenemos la tendencia de jactarnos, así que mantengámonos temerosamente respetuosos. Tenemos la tendencia de detenernos, así que sigamos adelante. Y tenemos la tendencia de robarnos el crédito, así que manténganse agradecidos a Dios. Porque después de todo, queridos hermanos, estamos de pie, hoy respiramos, hoy vivimos, hoy nos abrazamos, porque siempre, para siempre, toda la gloria, el obrar en nosotros que hace Dios, es de Él, para Él y por Él. Él merece la gloria, Él merece la honra y Él merece el poder. Que Dios lo bendiga y que esta semana sea un camino de bendición para que ninguna de estas tendencias te lleven a la vieja criatura. Que Dios te bendiga y que resucite en tu corazón el día de hoy. Porque Él puede volver a resucitar en ese corazón que está deseoso de volver a sentir ese primer amor que perfumaba la carta a tu viejo amor. Hoy puede ser tu primer amor de vuelta. Gracias, Manresa. Los abrazo. Espero verlos pronto. Dios quiera poder volver a estar en este lugar. No sé si predicando, porque después de esta capaz que no me dejan más, porque me jacté un montón. Pero fuera de broma, le doy todo el honor a Dios, porque esta es toda la gloria para Él. Amén.